El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de la personalidad. Nuestro equipo está conformado por Anisha Sofía, Paola Fernanda y Valeria Guadalupe. El contenido va a ser, primero hablaremos de las características principales de los trastornos de personalidad, después las características generales del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, después criterios diagnósticos, prevalencia, factores de riesgo, comorbilidad, diagnóstico diferencial y expondremos un caso. Las características principales de los trastornos de personalidad es que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento. Se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible y tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana y da lugar a un malestar o deterioro. Está distribuido en 3 grupos basados en las similitudes descriptivas. El grupo A está compuesto por los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípica. Los individuos con estos trastornos suelen mostrarse raros o excéntricos. El grupo B está compuesto por los trastornos de la personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista. Las personas de este grupo se caracterizan por ser exageradamente dramáticas, emocionales o erráticas. Y por último, el grupo C están los trastornos de la personalidad evitativa, dependiente y obsesivo-compulsiva. Los individuos de estos trastornos suelen ser ansiosos o temerosos. Las características generales del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es el patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, y que se manifiesta por 4 o más de los hechos siguientes. Número 1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad. Número 2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la determinación de las tareas. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad que excluye las actividades de ocio y amigos. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un valor sentimental. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Y por último, muestra rigidez y obstinación. Los criterios diagnósticos son patrones de experiencias internas y comportamientos que se desvían notablemente de las expectativas de la cultura del individuo, el cual se manifiesta en 2 o más de los siguientes ámbitos. El primero es la cognición, que son las maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. La segunda sería la afectividad, que implica la amplitud, intensidad, la habilidad e idoneidad de la respuesta emocional. El tercero es el funcionamiento interpersonal, seguido del control de los impulsos. El patrón perdurable nos explica mejor como una manifestación o consecuencia de otros trastornos mentales. En los criterios diagnósticos de los trastornos de la personalidad del grupo A, entraría en el trastorno de la personalidad paranoide una desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Otra cosa sería que se presentan hechos como sospecha, preocupación, rencor, y se pueden considerar ataques a su carácter o reputación. En el trastorno de la personalidad esquizoide entra un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos interpersonales. Además, no disfruta de las relaciones íntimas, elige actividades solitarias, no muestra interés por tener relaciones sexuales. Además, disfruta muy poca o ninguna actividad, no tiene amigos confidentes, muestra indiferencia y desapego. Mientras que en el trastorno de la personalidad esquizotípica entra un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamientos excéntricos. En los criterios diagnósticos de los trastornos de la personalidad del grupo B
Entraría el trastorno de la personalidad antisocial, que muestra un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Además, incumple las reglas, engaña, miente repetitivamente, se irrita y agrede peleando o con agresiones físicas, es irresponsable y no presenta remordimiento. En el patrón de la personalidad límite muestra un patrón dominante de la inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa. Es impulsivo, inestable afectivamente, tiene sensación crónica de vacío y tiene ideas paranoides. En el trastorno de la personalidad histriónica muestra un patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención, presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones, muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de las emociones. En el trastorno de la personalidad narcisista tiene un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, tiene una necesidad de admiración y falta de empatía, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, una necesidad excesiva de admiración, carencia de empatía, con frecuencia envidia a los demás. Y por último, en los criterios diagnósticos de los trastornos de la personalidad del grupo C, entraría el trastorno de la personalidad evitativa, mostrando un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Evita actividades laborales que implican un contacto, se muestra poco dispuesto a establecer relaciones con los demás, le preocupa ser criticado o rechazado y se ve a sí mismo como socialmente inepto o poco atractivo. En el trastorno de la personalidad dependiente muestra una necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Se le dificulta expresar el desacuerdo con los demás, se le dificulta además iniciar proyectos, se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo a ser incapaz de cuidarse solo. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tengan que cuidar de sí mismo. Y por último, en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, que es nuestro tema, entraría el patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia. Además, muestra perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas, muestra dedicación excesiva al trabajo y la productividad. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan valor sentimental. Es avaro a sí mismo y hacia los demás. La prevalencia de los distintos grupos de trastornos de personalidad son el 5.7% para trastornos del grupo A, el 1.5% para los trastornos del grupo B, el 6% para los trastornos del grupo C y el 9.1% para cualquier trastorno de la personalidad. Bueno, en factores de riesgo tenemos que lo primero son antecedentes familiares, o sea, los genes. Luego tenemos los acontecimientos estresantes o traumáticos en la vida. Otros trastornos de salud mental como puede ser la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias, entre otros. O las lesiones en la cabeza, infecciones y funcionamiento anormal de ciertas zonas del cerebro. Como comorbilidad, los estudios epidemiológicos estiman que en un 75% de las personas con TOC va a tener un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. De ellos, entre el 40 y 65% pueden tener un trastorno depresivo mayor, un 30% puede presentar alguna TIC y un 14% puede presentar un problema con el consumo de alcohol. Estos pueden ser como trastornos de ansiedad, depresión, bipolaridad, fobias sociales, trastornos psicóticos y trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que se abrevia como TDAH. Como diagnóstico diferencial, tenemos que el trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica pueden existir obsesiones y compulsiones que se explican por los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias, las obsesiones y compulsiones se explican por los efectos fisiológicos directos de una sustancia, droga o medicamentos.
Trastorno dismórfico corporal. El contenido de obsesiones y rituales es únicamente la preocupación por la propia apariencia. En fobias específicas o social, la inquietud por un objeto o situación temida y no por el contenido de las ideas obsesivas. En la tricotilomanía son ideas o rituales recurrentes relacionados con arrancarse el cabello. En supersticiones no patológicas y comportamientos repetitivos, no consumen demasiado tiempo ni afectan excesivamente actividades cotidianas de quien lo padece y además no provocan un malestar significativo. En episodio de depresivo mayor, hay constantes cavilaciones sobre hechos desagradables, congruentes en el estado de ánimo negativo. No son ideas egodistónicas. Esto quiere decir que la persona no las ve como algo lejano o ajeno así. Misma diferencia del trastorno obsesivo compulsivo. En trastornos de ansiedad generalizada hay preocupaciones excesivas de diferentes a las obsesiones, en que las preocupaciones se viven como inquietud excesiva por hechos de la vida real. Además que se experimentan como autogeneradas, o sea, egosintónicas. En la hipocondría son las ideas recurrentes por el miedo a padecer o estar padeciendo una enfermedad a partir de la mala interpretación de síntomas físicos, y esto no suele existir rituales como lavados o repeticiones excesivas. La fobia específica a la enfermedad, en esto tampoco existen rituales y la preocupación más por padecer ya la enfermedad es por la posibilidad de contraerla. Como caso ficticio, escogimos al personaje de Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory y creemos o dedujimos que Sheldon tiene TOC por diferentes acciones que él hace durante la serie, que en un momento vamos a poner unos ejemplos de esos. Pero por ejemplo tiene un calendario riguroso de comidas. Por los lunes le toca comida Thai, el arroz con pollo y el bacon en tiras del restaurante chino que él quiere. Y los daditos, el pollo tiene que estar en daditos y con el arroz integral. La salsa de soya de ese restaurante donde compran todo no le gusta, entonces hay que traerla del mercado, que tiene que ser baja en sodio. Los martes come hamburguesas, los jueves en la noche son de pizza, salvo el tercer jueves del mes, que ese día pues se permiten sorpresas. También pide un sándwich de roast beef con lechuga y queso suizo, y en algún capítulo durante la serie le trajeron un sándwich de roast beef con queso suizo y lechuga, pero el orden de los factores sí altera el producto porque es el queso lo que debe estar en contacto con el pan para que la lechuga no humedezca este. Y por ejemplo el pollo con almendras que come una vez a la semana tiene que ser del Palacio de Seuchan, que también en algún momento de la serie le confiesan que pues este restaurante ya cerró y le siguen trayendo lo que quiere pero de otros restaurantes, y eso le causa mucho conflicto. También cuando llama a la puerta tiene que tocar siempre 3 veces debido a una mala experiencia que tuvo de niño. No soporta terminar las cosas, y hay un episodio ejemplo donde está jugando el juego de gato con su novia y ya iba a ganar, pero su novia borró todo el pizarrón, entonces se enoja mucho con ella y le genera mucho conflicto y ansiedad. Le tiene miedo también a los microbios y cuando se enferma, parte de su rutina para pues que se sienta un poco mejor es arroparlo y cantarle la canción que inventó su mamá, que se llama Soft Kitty. Tiene un horario establecido para ir al baño, acomoda su ropa por colores y días de la semana en cajones diferentes y tiene designado un lugar en el sillón. Si alguien no se sienta ahí, se enoja mucho y también se da cuenta si alguien más estuvo ahí, si cambió como los cojines del sillón o algo parecido. Y eso sería todo, solo vamos a ver los videos de estos ejemplos que dimos de Sheldon y ya. Leonard. Penny. Sheldon! Penny. Leonard. Penny. Leonard. Penny. Sheldon! Raj. Penny. Penny. Don't you dare knock! Leonard and Penny. 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 Penny.
Penny. Penny. Penny, 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 Amy. Who do we love? Penny. Leonard. Penny. Stephen Hawking. Angry Amy. Will Wheaton. Will Wheaton. Amy. Amy. Human Resources Department. Good buddy Leonard. Hey, good buddy. Penny. Penny. Mrs. Davis. Amy. Arthur. What do you think? Amy. Mother. That's right, good job. LeVar Burton. Penny. Sheldon. Amy. Bert. Will Wheaton. Bert. Sheldon. It's annoying when you do it. Sheldon! Dr. Walcott. Mrs. Fowler. Will Wheaton. Dr. Pemberton and Campbell. What the hell is wrong with you? Door knocker. Did you remember to ask for the chicken with broccoli to be diced, not shredded? Yes. Even though the menu description specifies shredded? Yes. Brown rice, not white? Yes. Did you stop at the Korean grocery and get the good hot mustard? Yes. Did you pick up the low sodium soy sauce from the market? Yes. Did you remember to ask for the chicken with broccoli to be diced, not shredded? Yes. Even though the menu description specifies shredded? Yes. Brown rice, not white? Yes. Did you stop at the Korean grocery and get the good hot mustard? Yes. Did you pick up the low sodium soy sauce from the market? Yes. Good. Black beans, not pinto beans? Yes. Double guacamole? Of course. No cilantro? Nope. Lettuce shredded, not chopped? Yep. You understand why I'm doing this to you? I do.